Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones Incómodas. Mi nombre es Diego y yo, además de moderador, soy tu voz acá en este entorno. Voy a dar las preguntas, plantear dudas desde el desconocimiento, para así aprender y quizás hacer esa pregunta que vos también te estás haciendo en este momento. Al final de todo voy a plantear unas consultas y unas preguntitas que nos llegaron a raíz del video anterior, que estuvieron muy buenas. Como ya sabés, seguinos, dale like, deja tu comentario y recomendanos a esas personas que consideres que le pueda servir todo este trabajo. Nos ayuda un montón a nosotros y llegando a más personas podemos ayudar a otras personas también. Hoy vamos a hablar de algo que muchos escuchamos nombrar, pero que no siempre entendemos del todo, que es la importancia de la mirada sistémica y la mirada integral. Muchas veces cuando algo nos pasa, un malestar, un síntoma, un conflicto, algo que se repite, solemos preguntarnos qué me pasa a mí, o sea, qué estoy yo haciendo mal, tratando de encontrar una respuesta solo en nosotros mismos, sin considerar nuestra historia, nuestro entorno, nuestros vínculos. Todo eso influye en nosotros. La propuesta del encuentro es abrir esas preguntas. Para eso, bueno, vamos a conversar con Aleli y con Julio, los dos profesionales que nos acompañan siempre, son los protagonistas de este ciclo y que trabajan desde distintas miradas. Eh, todo vuestro el espacio. Buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, buenas noches, no sé la hora que nos estén viendo. Ah, Saludarlos a todos, agradecerles por vernos, por escucharnos y por formar parte y de esa manera también animarnos a seguir con esto, ¿no? a construir este espacio. Totalmente, a construirlo. Eh, ¿Voy yo o querés ir Sí, vos, sí, amigo? sí, vos, dale vos. Para este segundo podcast o este segundo capítulo habíamos hablado de la posibilidad de trabajar sobre el concepto de sistémico. Nosotros trabajamos con técnicas que todas, de una u otra forma, tienen que ver con el concepto de sistema. Con lo cual consideramos que era muy pertinente para todos los que nos vayan a escuchar a través de todos los miles de capítulos que hagamos sobre cuál es la perspectiva, por qué abordamos desde este lugar, cuál es la perspectiva sistémica, qué implica abordar desde el sistema. Entonces, por ahí era empezar a trabajar desde estas cuatro perspectivas o cuatro técnicas que usamos nosotros, que es psicología, coaching, constelaciones y decodificación. ¿Quiere empezar el máster en psicología sistémica? Le doy el pie, señor. Bien, una mirada sistémica, ¿qué es, no? Cuando hablamos del sistema, ¿de qué hablamos? Hablamos de un grupo, y nosotros pertenecemos a un grupo de familia, y tratar de hacerlo lo más simple posible como para que la gente lo pueda llegar a comprender. Entonces, es una de las cosas que por ahí en este último tiempo se trabaja más desde una mirada sistémica, porque se ha descubierto que el problema del individuo no radica solo en él, sino que en ocasiones está vinculado con el sistema familiar del cual viene o en el cual se fue criando inclusive, ¿no? Porque todo nuestro entorno que forma parte de nuestro crecimiento y sobre todo en la primera etapa, va marcando un antecedente, va marcando un modelo, va trayendo una estructura de pensamiento, una estructura de ser, y eso va quedando como un formato en nosotros y a veces no podemos salir de ese lugar. Y al no poder salir de ese lugar se va generando un síntoma, ya sea desde lo emocional y en ocasiones hasta de lo físico. Entonces, cuando hablamos de sistemas, hablamos del grupo, el grupo donde nos criamos o el grupo de donde venimos mayormente, ¿sí? O sea, de nuestro núcleo familiar. Ese núcleo familiar que, trabajando un poco más profundamente, a veces no solo estamos afectados por la historia de nuestros padres, sino también de nuestros antepasados. Entonces, trabajar desde la mirada sistémica es mirar un poco más allá de uno. Estoy sacando un papelito para hacer mis anotaciones durante las conversaciones, porque me parece importante, yo siempre anoto. Me sale la maestra Ciruela. Respecto de los sistemas, creo que como seres humanos, al ser humano se lo define como un ser social. Nosotros vivimos en sistema y no podemos vivir sin el sistema en todas sus acepciones, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva que nosotros trabajamos, el sistema tiene que ver con también poder entender no solo las cargas, por ejemplo, desde el coaching, abordemos desde alguna de las disciplinas. El coaching trabaja al sistema entendiendo todo aquello que nos rodea
que nos va a condicionar de una u otra forma el accionar presente. Tiene que ver con cómo nosotros, nuestro sistema histórico, social, político, económico, va a cambiar o va a modificar la forma en que tomamos decisiones y que accionamos. No es lo mismo la persona que vivió la crisis del 2001 en plena conciencia que la persona que lo atravesó siendo pequeño. No es lo mismo el que vivió en plena conciencia de un adulto que se vio afectado por la economía y por la política del momento. Claro. Un niño de 5, 6, 7, 10 años no tiene la vivencia, pero la conciencia es distinta, la forma de vivenciarlo es diferente. Todo eso desde el coaching dice, nosotros nos vamos a condicionar desde ese lugar, son factores que van a modificar nuestra forma de accionar. Hay miradas mucho más profundas y creo que a medida que vayamos avanzando en cada una de las disciplinas, la de las constelaciones es la más profunda en relación al sistema, de las 4. No sé vos, Julio, ¿qué opinás? En lo que refiere a la Es concepción del sistema. totalmente profunda, por eso cuando se utiliza la dinámica de constelaciones decimos que es una dinámica muy reveladora. ¿Por qué? Porque llegamos a encontrar informaciones desde nuestros antepasados y hablamos hasta una cuarta generación. Entonces eso es, así como Bueno, tenemos un ADN biológico, disculpa, tenemos sí, un sí, ADN sí. emocional, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar desde ese lugar, cuál es el antecedente que nos está afectando y a veces nos tiene en un lugar tomando esto que dice Lely, que desde el coaching, ¿no? Que aspiramos un lugar, aspiramos a ser o ser o concretar y no podemos. ¿Por qué? Porque hay algo que en el inconsciente nos está afectando. Sí, Lely. Sí, que Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones sistémicas o familiares, habla de hasta 7 generaciones por detrás. Y creo que la pareja, que es quien sigue trabajando, que ahora no me va a salir el nombre de ella, que sigue trabajando en todo lo que es la formación en constelaciones, habla hasta 10 generaciones por detrás nuestro. Como son cargas ancestrales que uno viene trayendo por distintos motivos. Eh, sí, ¿qué ibas a decir? No, 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 te escucho. Ah, no, pensé que ibas a hablar. Creo que, a ver, si hacemos un repaso bien, el coaching como la del contexto, la psicología ya habla de la familia y habla de cómo nosotros respondemos ante la presencia de distintos lugares o espacios en los que compartimos con distintos sistemas construidos. A ver, ¿por qué? El coaching te habla del sistema como algo más general, como el contexto general en el que atravesamos. Por ahí la psicología sistémica habla cómo el sujeto trabaja, porque es una mirada bien desde la persona, cómo el sujeto acciona dentro de la familia o en relación a la familia, cómo acciona en relación al trabajo, cómo en una empresa determinada, cómo acciona, o sea, con un grupo de amigos. Trabaja con sistemas constituidos, con grupos constituidos. La decodificación y las constelaciones, que para mí están muy a la par, trabajan con esta cuestión transgeneracional, en donde no es solo el sistema actual, sino es aquel sistema del cual pertenecemos y que se viene creando históricamente. Tomando un poquito esto que vos decís, la psicología tiene esta particularidad, ¿no? Deja de preguntar un poco de qué te está pasando, ¿sí? Cuando trabajamos en los sistemas, desde lo sistémico, digo, perdón, para empezar a preguntar qué sentido tiene este síntoma, cuál es el sentido que tiene, ¿sí? Porque empieza a tener un sentido. Muchas veces el síntoma es necesario para el que lo está atravesando. Entonces, poder detectar ¿para qué cosa buena me está pasando esto que me pasa? ¿Sí? Que hoy me afecta y cuando yo puedo descubrir eso es donde puedo desanclar de ese lugar. Lo que cambia es el sentido de la pregunta. Te hago una pregunta. Sí, Eh, Cuanto más profundidad se le dé al análisis en cuanto al análisis generacional, digamos, eh, puede llegar digamos, a encontrarse como la raíz más profunda de esos síntomas o de esas incomodidades o esas cosas que le esté pasando al consultante. O sea, porque una cosa es analizar únicamente o remitirse únicamente a una historia medianamente reciente o a la historia propia, y otra es profundizar sobre 2, 3, 4 generaciones, 10 generaciones hacia atrás. O sea,
puede cambiar el sentido de ese síntoma, el significado de ese síntoma por el hecho de profundizar más hacia atrás en nuestra historia. No creo que cambie el sentido del síntoma, lo que cambia es la sanación del síntoma. El síntoma es lo que nos dice, vamos a poner un ejemplo, porque uno habla de síntomas, muchas veces no tenemos conciencia de qué estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo. Em, Alguien falleció de una forma traumática hace 3 generaciones por detrás, o 4 generaciones atrás nuestro. Ujú. Como esa muerte fue muy dolorosa, se deja de hablar de esa persona. Directamente se deja de hablar de esa persona. Entonces, el sistema, como sistema que nos une a todos, dice, che, yo no me olvidé de esta persona que se dejó de hablar. Claro, Entonces la traigo con un sistema, un síntoma físico. Vamos a suponer, eh, no sé, ¿cuál síntoma se te ocurre de Julio que podemos decir como que un síntoma fácil? Ay, Pérdidas ay, ay. económicas. Pérdidas económicas, una enfermedad, puede ser, pongámosle un Alzheimer, en la primera generación posterior a ese olvido. Como nadie lo vio y nadie lo trabajó y nadie hizo consciente a esta muerte traumática, en la siguiente generación vuelve a aparecer de otra manera, por ejemplo, un accidente traumático, sin muertes, pero sí un accidente. Después aparece otra vez en la siguiente generación. Entonces, lo que vamos a hacer cuando trabajemos estas cuestiones que van apareciendo, que cuando uno trabaja en consulta con decodificación o con constelaciones, aparece la lógica de por qué, que hay un hilo conductor en todo esto, lo que evitas es que sí, se siga propagando, porque va a decir, ya le estoy dando lugar a esta persona que murió trágicamente, que fue muy doloroso, de lo cual nadie habló, y lo traigo al presente. Le digo, te doy un lugar que te pertenece en el sistema. Lo reconozco en la conciencia. No es en el acto, porque tampoco estamos hablando de magia. Pero sí empieza a sanar y se evita que en siguientes generaciones esta circunstancia se siga propagando. bien. Mira, ahí Aleli me hizo una pregunta y yo me quedé, porque como viene como un montón de ejemplos, no voy a traer uno a propósito. Sí, voy a traer uno a propósito. Un síntoma muy inmediato casi ahí, primera línea. Había una persona que tiene que viajar derivado con el padre y justo al momento de la derivación, el padre falleció. ¿Sí? Con lo cual, bueno, ahí queda como una información de que un viaje puede ser traumático o de muerte, pongamos, ¿no? Esta persona no pudo salir, no pudo viajar más. Hasta que pudo hacer conciencia de eso, no pudo ni siquiera tomar vacaciones, ¿sí? Ahí tenés un síntoma inmediato, por ejemplo. ¿Mm? Que eso se Eh, podría manifestar en una primera, una segunda, en tercera generación. Alguien que tiene todas las posibilidades de viajar o lo que fuera, hay como un pánico, un miedo, un temor, algo que no le permite realizarlo, ¿sí? Puede estar vinculado con esto. ¿Mm? yo tengo uno de una consultante de hace unos años que es muy gráfico, es decir, no puede ser tan directo, y es directo. Tenía una consultante, que de hecho ahora hace poco me volvió a consultar para hacer otras sesiones, que ella llegaba tarde sistemáticamente, pero no 10, 15, 40 minutos tarde, 45 minutos tarde, a todas las consultas. Empezamos a trabajar de codificación, por supuesto que esa consulta, en la última consulta que trabajamos esto, ella llegó 40 minutos tarde. Empezamos a ver y lo que descubrimos es que su abuelo, que venía de Italia, sus abuelos se casan en Italia, venden unos terrenos y se tenían que venir para Argentina. Estaban esperando la plata para tomarse el buque. Ellos ya tenían los boletos comprados del buque. La plata de esos terrenos no llega, entonces ellos deciden no viajar, es para esperar la plata, y van al buque siguiente. Buque que sale 40 días después. El buque este inicial, con donde ellos tenían los pasajes que no toman, se hunde, no, perdón, no se hunde, todos mueren por una peste en alta mar. Entonces, en ese caso, la demora de 40 días Unidades, sí. o 40 en algo representó la supervivencia. Claro. Porque para ese clan pudo sobrevivir y pudo prosperar gracias a que hubo una demora de 40 días.
En ella, ¿cómo se manifestaba? Dos generaciones por detrás. Bisabuelos eran, tres generaciones después de ellos. Se representaba con una demora de 40 minutos. Pero, Entonces ahí, perdón, sí, digo, sí. entonces ahí es donde la psicología empieza a ver que algo que es disfuncional, ¿sí? Termina siendo como una solución a algo o una prevención a algo que tiene que ver con el antepasado. Sí, Pregunta, digo, ¿cómo se Sí. manifiesta eso? No, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se traslada generacionalmente eso? Porque, eh, no sé, yo entiendo la relación es súper clara, digamos, no hay que explicar demasiado. El tema es cómo se traslada eso, cómo de dos o tres generaciones va pasando esa, no hablemos de lo específico de las 40 unidades, sino eh, como esa necesidad de llegar tarde por miedo a que pase algo, o con la certeza de que llegando tarde o llegando fuera del horario programado, eh, uno puede sobrevivir o va a ser algo mejor o evita un riesgo. ¿Cómo se transmite eso Ah, generacionalmente? ahí hay dos cosas. Primero, no es consciente, no es que la persona dice yo voy a llegar 40 minutos tarde para sobrevivir. La Claro, persona, o sea, puede salir, prepararse 3 horas antes y va a llegar 40 minutos tarde. Puede decir, che, no quiero llegar tarde. Y a mí me consta que, bueno, esta paciente me decía, me estoy preparando hace 2 horas y llega tarde. Pero llegaba al trabajo, llegaba a un lado, llegaba... No es una cuestión de que lo maneje consciente, es un comportamiento más inconsciente, más de que pase en transparencia. Y para contestarte, también tengo que apelar a la teoría que es al padre, a uno de los padres del inconsciente colectivo, que es Carl Jung. Él es un discípulo de Freud. Recordemos que la psicología trabaja con un inconsciente individual, o sea, mi inconsciente personal constituido a través de mi psiquis y mi historia, en mi psiquis, a través de mi historia, de mi familia y demás, es mío y único. Ese es el freudiano, que es el que conocemos cuando se habla de inconsciente psicológico, se habla de ese inconsciente. Ahora, hay un discípulo que es Carl Jung, de Freud, que él habla del inconsciente colectivo y él dice que nosotros como sociedad, como familia, con nuestros grupos de pertenencia, compartimos información en un plano inconsciente en la cual estamos tomando información como entregando información a ese. Entonces, cuando nosotros tomamos información porque tenemos un síntoma, lo sanamos y entregamos esta información a ese inconsciente colectivo. Entonces, no solo sano yo que estoy haciendo la terapia, el proceso, la constelación o lo que fuera, sino que aparte ayuda a sanar a todo mi sistema dándole esta información de nuevo. Ese inconsciente es colectivo. Ese inconsciente es algo que compartimos entre todos. Son las creencias históricas, son los lugares históricos que se le da el dinero, a la familia, a la mujer, al hombre, a los hijos, em, a los muertos, porque en toda familia hay algo, hay alguien de quien no se habla, hay algún tema que es tabú, hay creencias que se sostienen. Y se sostienen porque así se hicieron las cosas siempre y así funcionaron. No es que se sostienen por un argumento lógico. claro. Entonces muchas veces, ¿por qué haces esto? Y porque mi mamá lo hacía. ¿Y por qué lo hacía tu mamá? Porque lo hacía mi abuela. ¿Y por qué lo hacía tu abuela? Y porque lo hacía mi bisabuela. Y ya no tenemos para preguntarle a la bisabuela por qué lo hacía. Claro. Y quizá tampoco lo sabía. Mi mamá toda la vida guardó arriba de la cocina, en la alacena arriba de la cocina, aceite, harina y azúcar. Yo le decía, ¿por qué tenés? Y siempre 2 o 3 botellas, de aceite y bolsas de harina y paquetes de Sí. azúcar, de harina y de azúcar. ¿Por qué lo guardabas? Y en realidad eso venía de mi bisabuela, que había vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial en La Italia. escasez, claro. Entonces, aceite, harina y azúcar eran las cosas que necesitabas para comer, por si te quedabas con hambre. Nosotros no vivimos ese nivel de escasez, sin embargo, guardamos ese comportamiento de escasez. Claro. A veces tenés la suerte de conocer esa historia y poder repararla, y otras veces no la tenemos. Y voy a decir, ¿por qué hago esto? Y no sé, pero te sale hacerlo. Me Lo- gusta escuchar y tomar esta información que trae Lely como para animar a la gente y decirle.
si nosotros tomamos esta mirada sistémica y tomamos las herramientas sistémicas para trabajar en nuestra historia, fíjense qué rico que es, ¿no? Porque no solo estamos trabajando con nosotros mismos, sino que estamos haciendo un efecto colateral, a veces hacia Dominó, atrás, sí. ¿sí? Y totalmente de mucha liberación hacia adelante. Por eso creo que estas corrientes que son relativamente nuevas y no tan nuevas, tienen como mucho requerimiento ahora. Y a los que no lo conocen les animamos porque son muy efectivas, son muy reveladoras. Suele ser movilizante, claro, sí, pero los movilizantes lo que hace es sacarnos del lugar que estamos habitando, ese lugar de confort, de tranquilidad, de no progreso, capaz de no crecimiento, para ir a aquel lugar que tanto deseamos, que eso es lo que termina haciéndonos feliz. Entonces, trabajar con todas las herramientas sistémicas es genial. Así que les animamos. Y desde los diferentes enfoques, o sea, mirándolo desde las constelaciones, desde la psicología, desde la biodecodificación, todos los enfoques pueden llevar a la misma conclusión de cuál es la raíz del síntoma. No. No. No, porque tienen concepciones del ser humano diferentes. Em, Tanto de codificación como constelaciones trabaja con un inconsciente colectivo. La psicología, por ahí la sistémica un poco más, pero sigue trabajando con el sujeto individual, no lo trabaja en el sistema, pero sigue siendo sobre el sujeto. En constelación y en decodificación intervenís el sistema directamente. A través tuyo intervenís el sistema. El coaching, yo creo que si bien tiene una mirada que tiene que ver con el sistema, es una mirada más hacia futuro. Es una concepción del ser humano diferente en relación a cómo acciona hacia el futuro y qué tengo que resolver del pasado para accionar al futuro. Em, no sé si vas a llegar a la misma conclusión. Podés sanar de distintas formas lo mismo, quizás. Y yo soy de la partidaria de creer que tengo formación en todas las disciplinas, igual que Julio, es no todo sirve para todo el mundo. No todo el mundo le va a servir la psicología, a no todo el mundo le va a servir el coaching, a no todo el mundo le va a servir la constelación y la decodificación. Em, no porque no sirvan, sino porque no todas las personas están preparadas para atravesar procesos en cada una, lo que implica cada proceso en cada una de estas disciplinas. Yo en lo personal he vivido constelaciones que me ha llevado a procesarlas 2 años. Y no es para meterle miedo a la gente, es para decir, che, son muy movilizadoras, está buenísimo, pero va a llevar un tiempo poder interpretarlas, poder entender todo lo que pasó en esa constelación, poder darle una resolución al síntoma o a la problemática. Eh, He hecho terapia por 10 años y en una sesión de coaching resolví lo que no resolví en 10 años de terapia. Claro. A cada uno le funciona como le funciona, pero lo que llega a vos llega de una forma, llega porque lo necesitas o porque es tu momento, digamos. Claro. O sea, todas Desde un punto de las diferentes enfoques, o sea, te abren esa puerta al camino de sanación, eso seguro. Sí, Digamos, el tema es eh, cómo elegir el enfoque que a cada uno de nosotros nos puede resultar o más útil o más interesante, porque puede ser frustrante iniciar algún tipo de práctica con algún tipo de enfoque en particular y que eso a uno no le sirva. Y entender que quizás no es el camino que a uno le sirve, sino que tiene que ir por otros lados y no frustrarse simplemente, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo me doy cuenta si me sirve? ¿Cómo me doy cuenta qué enfoque me es más útil Mira, para mí? Para mí, digo, en eh, general, ¿no? yo creo que esto de sirve o no sirve, en tanto y en cuanto uno está disponible, ¿sí? Está disponible quiere decir que está determinado a hacer un proceso para resolver lo que viene a surgir. Todo es útil. Lo que pasa es que no todos tienen el mismo camino y llevan el mismo tiempo, ¿sí? En una terapia de psicología, capaz que resolver o encontrar la raíz de algo me puede llevar un año, me puede llevar 2 años,
Y capaz que esa misma información, que es la que está haciendo el nudo, en una constelación yo la encuentro en una sesión. Y desde ahí donde se hace tan movilizante, se hace como tan disruptivo, podríamos decir, ¿sí? Algo tan fuerte, pero pero fíjate que encontrás en una sesión, encontrás esa información. ¿Sí? Y a partir de ahí, a través de un proceso de acompañamiento, empezás a resolver y el proceso se hace un poco más acelerado, por así decir. La decodificación lleva otros tiempos, por ahí son un par de encuentros más como para encontrar esa información. La gran diferencia es que la constelación trabaja de modo consciente con tu inconsciente directamente. Entonces ahí no hay filtro, la información viene, listo, lo que viene, viene. Y es, bueno, para mí que trabajo mayormente con eso, es una aventura genial, porque ni el que viene ni el que la hace sabe dónde termina. Yo Mm. podría haber atendido 1000 constelaciones con problemas, no sé, con el vínculo con el padre. Y las 1000 son totalmente distintas. No te cansás nunca, no dejas de aprender desde este lugar. Esa es la gran diferencia, pero todo sirve. El tema de los Yo tiempos. pregunto, yo no quiero alejarlos demasiado del eje del programa actual, del Estamos programa en de el hoy, tema, así que no te pero, preocupes. pero por ejemplo, eh, un mismo síntoma, eh, digamos, el síntoma se manifiesta siempre, digamos, de la misma manera, pero se puede eh, como llegar a la raíz de ese síntoma por diferentes medios, ¿verdad? O sea, dependiendo del enfoque, pero también dentro de un enfoque, ¿puede llegarse por diferentes medios o es como algo más automático, digamos? Tal síntoma se ataca de tal manera. Yo te diría que cuando trabajamos con seres humanos, desde cualquier disciplina, cualquiera, particularmente esta, pero de cualquier disciplina, no hay recetas directas, no hay caminos, no es A es igual a B, B es igual a C es igual a... No, son procesos de construcción. Hay dentro del inconsciente, nosotros, haciendo alusión a Nilda Avellaneda, que es una cordobesa que diseñó la línea de neurodecodificación, ella habla, que me parece algo muy interesante, ella muestra el inconsciente biológico. El inconsciente biológico es el inconsciente que se dedica a la supervivencia exclusiva. Solamente quiere garantizar que vos sobrevivas la mayor cantidad de tiempo posible y no le importa cómo, no le importa si pobre, rico, si feliz o triste, en un castillo o bajo un puente, le da exactamente lo mismo. Lo que le interesa es tu supervivencia, porque para eso está en tu cerebro o en tu mundo. Este inconsciente tiene tres funciones. La primera es mantenerte vivo. La segunda es mantenerte unido al clan, a tu familia, a tu sistema, salvo que mantenerte unido a tu sistema te ponga en riesgo tu vida. Si el inconsciente dice, che, este clan es peligroso para vos, expulsa gente. Pero no es que te expulsa, hace que te desvincules de una u otra forma. Eso lo podremos ver en otras, porque es un montón de información. Claro, Y la tercera, que esto es lo que me parece importante, es comprender que el inconsciente biológico te va a proteger de lo que para vos o para tu clan sea peligroso o sea inmoral. Ahora, ¿qué es peligroso e inmoral en tu familia? No lo sabemos. Hay familias en donde el dinero es inmoral porque, por ejemplo, eh, con eso se financiaban, por decir, abortos, o se compraban voluntades, o porque se obligaba a la gente a casarse. Hay familias en donde el dinero es abundancia absoluta. claro. Mira, tengo un consultante de hace muchos años, un hombre, que él dice, yo no puedo crecer laboralmente. Ascienden a todos mis compañeros, le aumentan el sueldo a todos, todos tienen algo para... Y yo no puedo crecer, no puedo crecer. Empezamos a ver, y aparece algo muy particular en su familia. Los hombres de su familia, porque no eran con las mujeres, eran los hombres, cada vez que recibían un aumento de sueldo, un ascenso laboral, una herencia, cada vez que recibían más plata, dejaban a la familia con los hijos y se iban con una mujer más joven. Y él que decía, yo amo a mi mujer y a mis hijos, yo no los quiero dejar. Entonces, en su inconsciente,
¿cuál era la decisión? O me aumentan el sueldo, y esto lo traigo para decir que podemos influenciar, digamos, nos vinculamos en sistemas que van a responder a esta necesidad. O me aumentan el sueldo y dejo a mi familia, o me quedo donde estoy y me quedo con mi familia. Esa era la elección posible. Traemos a la conciencia a través de la decodificación y la constelación esta información, sanamos a través de ejercicios y demás. No te miento si una semana o dos después de ese trabajo le dieron un ascenso, pero no es que a un puesto superior, 2 puestos por arriba del que él tenía. O sea, todo el crecimiento que lo venía demorando lo hizo de golpe en 2 semanas después de ese trabajo. Porque en realidad la sanación viene a través de entender por qué pasa lo que pasa, para qué pasa, quién me Claro. está trayendo el sistema. Yo sé que es digamos, demasiado abstracto, demasiado, no sé, Sí, imposible de predecir, ¿no? Pero, por ejemplo, si esa persona sí, no, no hacía ese camino de sanación, digamos, no buscaba la raíz de su problema, no le, sí. digamos, no le hacía ruido. Aunque se auto boicoteara de alguna manera, ese, esa mejoría en su nivel económico, ese ascenso o esa plata o lo que fuese, llegaba igual. Por ejemplo, una herencia que vos no la decidís. Eh, pero al mismo tiempo, esa persona decía, yo amo a mi mujer, no la quiero dejar. Entonces, llega esa herencia, no deja a su mujer. ¿Cambia algo en él? Digamos, ¿se empezaría a sentir incómodo con la situación si no la resuelve, digo, ¿no? O sea, si nunca inicia ese camino, o sea, te- por esa, digamos, transmisión generacional, se empezaría a sentir mal por tener ese dinero Puede, extra y por mantener con su familia como no lo hicieron sus generaciones anteriores. puede pasar un montón de cosas. Puede pasar que se siente incómodo, que le llegue igual la plata y que aparezcan deudas y se le vayan deudas. Puede ser que repita sin repetir, digamos, sin dejar a la familia. O sea, si yo voy a decir, tengo la plata y no quiero dejar no dejo a mi familia, pueden aparecer deudas y se le va la plata. Puede aparecer trabas en la recepción de la herencia. O sea, aparece la plata, te llega a una cuenta bancaria y se bloquea la cuenta bancaria por el monto, por decirte. Aparece, o sea, es como que el sistema de alguna manera, como estamos todos conectados con todos, el concepto de la película de Avatar en donde somos una gran red, Ujú. es eso, somos una gran red y estamos todos conectados con todos. El inconsciente garantiza que, acuérdate que va a querer sostener ciertas cosas a rajatabla. Y no es tan fácil cambiarlas si no las haces conscientes. Y muchas veces, y yo tengo consultantes que me han dicho, yo quería cambiarlo solo, yo me di cuenta de esto, y quise cambiarlo solo y no pude. Porque muchas veces se necesita la ayuda de un tercero, no para decir, ay, le pagué un psicólogo. No, no. Se necesita la ayuda del tercero para darle una vuelta de rosca a esto que estoy viendo. Que el tercero de afuera, con objetividad entre comillas, no vamos a profundizar en el tema, pero en frío y sin contacto con eso, puede ayudarme a ver diferente. Si vos me preguntás, yo creo que no sanaría. Si no está resuelto el motivo por el cual, si no entiende que hay una cuestión histórica que sucede malo, son hombres malos que dejaron a su familia, que él no se va a convertir en una persona mala por ganar plata, más plata, no sé si lograría Claro. sostener el dinero, retener el dinero O sea, y poder vivirlo bien. como, digamos, lo más probable sería que o vuelva o en algún momento repita el patrón o no pueda, mínimamente no pueda disfrutar de esa situación, digamos. Sí, Sentirse para mí pleno sí. con ese incremento patrimonial, por así decirlo, esa plata que le viene de arriba y su familia a la que ama, pero hay algo ahí que le haría ruido, aunque Sí, él no Mira, quiera. voy a utilizar dos palabras que vos trajiste en un momento, ¿no? Primero, si el síntoma se manifiesta siempre igual. No, se manifiesta de distintas maneras. Cada uno, ¿sí? Yo puedo tener un dolor de cabeza, el otro puede tener mucha acidez, el otro puede tener miedo, pero capaz que el nudo es el mismo, ¿sí? Se manifiesta de distintas maneras.
Y la otra palabra que dijiste es se auto boicotea. Esa es una gran posibilidad de que se auto boicotee, teniendo la posibilidad de alguna manera, de modo inconsciente, va a auto boicotear la posibilidad de disfrute de lo que fuere, o de mismo que esa plata que tiene la posibilidad de recibir, la deje ahí, la deje de lado. ¿Sí? Siempre va a generar un mecanismo para que eso no se materialice. ¿Mm? Me parece súper interesante lo que estamos hablando y ojalá que la gente lo esté comprendiendo, porque en definitiva lo que queremos hacerle llegar a la gente es que esto forma parte de lo que hace lo que es la psicología o las herramientas sistémicas, ¿no? Permitirnos encontrar la raíz. Vos decías recién si esto se sana. Uno encuentra la raíz y a partir de ahí se abre el proceso para empezar a sanar. Y a mí me gusta mucho aclarar esto porque estamos en un tiempo de la inmediatez, ¿sí? En este tiempo de la inmediatez dice, no, yo voy a constelar porque voy a sanar. No, vas a empezar el proceso de sanación, Mm, ¿sí? Vamos, porque si no es como que vendemos, ¿viste? La pastillita mágica. A veces la gente dice, pero yo quiero lo inmediato, ¿y por qué? Y bueno. Si yo tuviera esa oportunidad, creo que estaría en Luna Park atendiendo una cola terrible, no, no es el caso. mm, Y que imaginémonos que algo que se construyó durante y se sostuvo durante centenios, porque a veces si estamos hablando de 3 o 4 generaciones atrás, quizás estamos hablando de 150 años en una familia, eh, nosotros lo queremos desconstruir y reconstruir en un día o en una hora que dure, 2 horas que dura una constelación. Son procesos de movimiento muy lentos y quizás lleven hasta incluso 2 o 3 sesiones, no en una sola. Em, y a ver, yo creo que son desde mi lugar, experimenté todas las disciplinas. Hice terapia psicológica, hice coaching, constelaciones de codificación como paciente. Em, y creo que cada una tiene una forma diferente de llegar a lo mismo y cada una llega en un momento determinado. Si vos me preguntas a mí hace 20 años atrás o 25 años atrás, a mis 20 años, a mis 25 años, si yo hubiera hecho decodificación o constelaciones, yo te decía que eso era cosa de brujos, pero yo me mm, estaba recibiendo de psicóloga y yo venía educada en un paradigma en donde eso no es viable. claro. Eh, Años después descubrí el coaching y dije, upa, hay una mirada distinta a la psicología. Yo no ejercí psicología clínica, consultorio, hasta que descubrí el coaching, hasta que me recibí como coach. Pero no porque la psicología que me habían presentado a mí no me gustaba, ¿no? Como paradigma para mirar al ser humano. Y el coaching dije, y después le agregué la constelación y después le agregué la decodificación. Y creo que ahí es donde tanto Julio como yo tenemos un valor diferencial. Y lo destaco porque me parece importante. La mirada que nosotros tenemos no es solamente desde una única disciplina, sino sobre disciplinas complementarias. Y esa complementariedad entre la formación que tenemos permite que podamos mirar a la persona desde un lugar mucho más amoroso, mucho más amplio, mucho más variado, mucho más posibilitador quizás que si lo abordo desde una sola disciplina. Claro. Bueno, eso me traía la siguiente pregunta que les iba a hacer, que era eso de cómo, digamos, cómo integrar esas diferentes miradas y qué posibilidad tiene el consultor de detectar cuál es el enfoque más apto para cada consultante, porque, digamos, eh, es más complicado para el consultante, me imagino, tener que ir como probando con diferentes profesionales a ver cuál tiene el enfoque que a uno, que existe, por supuesto, pero existe la posibilidad de tener una mirada más integradora y utilizar las herramientas necesarias para cada uno de los consultantes. Mira, ahí te podría dar dos respuestas, ¿no? Una depende del operador y otra depende en sí del operador, sí, desde qué lugar está trabajando. Si solo tiene la parte de psicología sistémica y no tiene la parte de codificación y constelaciones, pero trabaja de un lugar totalmente amoroso, es posible que le esté diciendo a la persona, mira, hay algo que a mí que está costando que se vea aquí, ¿por qué no te invito a que vayas a constelar? ¿Sí? Eso es una posibilidad que tiene que ver con la mirada del operador.
Yo creo que el operador que le gusta que la gente se supere, trascienda, a mí me gusta que la gente venga y no venga a quedarse, que venga, que pase el tiempo que necesite y se vaya, que logre su autonomía, no hacer esa dependencia, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, cuando hay algo que no, bueno, en mi caso tengo todas las herramientas, pero si no encontrar la información, probablemente diga, che, ¿por qué no vas a constelar que ahí vas a encontrar esa información y destrabas y seguís? Y en el caso de nosotros, que somos operadores, que tenemos toda esta herramienta, ahí en el campo vamos viendo cuál es la herramienta más oportuna por eso hacemos un servicio un poco más integral. ¿Y qué tan ¿Sí? difícil Y es, digo, como operador darse cuenta cuál es el enfoque? yo te diré que hay dos elementos. Uno que es un componente que la misma persona se va preparando. Hay personas que vos te das cuenta si la persona está abierta o no a recibir información de este tipo. Porque cuando uno empieza a hablar del sistema y hablas de las órdenes de hermandad y hablas de todo hay gente que te dice, no, no sé de qué me estás hablando, es una locura lo que me estás diciendo. Y hay gente que dice, me encanta, quiero hacer eso ya. Mirá, sin ir más lejos, ayer, el lunes, tuve que ir a hacer un cambio de una ropa que me habían regalado. Hablaba con la persona, me dice, ¿vos a qué te dedicas? Y le dije, bueno, soy psicólogo, coach, constelador. Ahí quiero constelar yo. En el acto, engancha. Y lo otro, aparte, cuando uno va en proceso, hasta en proceso con una persona, es intuición. Es decirle, me parece que estaría bueno que consteláramos, me parece que estaría bueno que empecemos a analizar esto. O uno mismo como terapeuta va haciendo preguntas en donde va recabando información que tiene lógica para uno sin siquiera decirle al consultante, porque es parte del proceso Claro. que uno hace. Yo muchas veces voy decodificando, ¿no? Voy pidiendo datos y digo, che, me suena esto, que vos te llamas Diego. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿O quién más se llamaba Diego en tu sistema? Ah, un tío. Ay, ¿vos cómo te llevas con ese tío? No, un desastre. Porque, es un alcohólico. Y le digo, ¿y vos cómo te llevas con el alcohol? No, yo no tomo una gota de alcohol. Y ahí ya empezás a ver que hay algo que es intuitivo, no es que años de experiencia y de lectura, ¿no? De gente, pero lo empezás a encontrar, lo empezás a hacer hasta incluso de forma natural y la persona no genera resistencia. La constelación no necesita que la persona esté presente y consciente de lo que vamos a hacer. Pero yo te he constelado hasta tesis, Diego, porque trabajo con tesistas, tesis que estaban recontratrabadas y le dije, mira, no puedo, no, no sé qué más hacer, constelémosla, porque no sé para dónde seguir. Y la constelamos y en 2 meses hizo lo que no había hecho en 6 meses antes y se recibió. Diego, vos decías que tan difícil es. Vos sabés que cuando uno trabaja desde el lugar que le gusta, que le apasiona, no es difícil, es apasionante. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que cuando aparece la gente con el conflicto, viste, obviamente que no es mío, ¿sí? Lo tengo clarísimo, pero me genera la misma inquietud de decir, "Oye, che, vamos a destrabarlo, a ver, vamos." Entonces, desde ese lugar empezás a meter todas las herramientas casi de modo natural para lograr ese objetivo, ¿no? Porque por lo menos mi mayor devolución es cuando decir la persona, che, ya tengo la información, listo, ahí está. Pero surge de forma innata, desde la pasión. Bien. Y es apasionante, literal es apasionante. De todas maneras, digamos, estamos hablando siempre de encontrar la raíz de un síntoma. Y esa es la semilla, ¿no? O sea, es Fundamental. el principio del camino. No, La no, semilla, fíjate. no resolviste todo ahí, digamos. No, No, no es pero que decís, fíjate, bueno, ya está. tomemos la palabra que dijiste, la semilla. De Ahí ahí está la el, respuesta. de ahí el desarrollo y la sanación es... bueno, eso vuelve a la pregunta que surgió en el episodio anterior. O sea, no hay respuestas fáciles. No. O sea, no es fácil encontrar la raíz del síntoma muchas veces, pero tampoco es un camino simple o fácil o inmediato de la resolución la sanación de ese conflicto. No, y requiere de una voluntad individual en la cual uno quiera hacer el proceso y quiere entender, no desde la cabeza, sino desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, desde otro espacio, entender lo que está sucediendo.
y cambiarlo, modificarlo. Porque hay una parte, yo creo que hubo una serie que es muy bonita y que la recomiendo que la vean, que es Mi Otra Yo. Mi Otra Yo creo que es, ¿no? Sí, que trabaja de Sí. constelaciones, que en Netflix, que Ajá. es muy buena, pero que dio una sensación de respuesta mágica, constelé, se resolvió y ya se puedo seguir con mi vida. Y muchas veces la toma de conciencia es el primer paso. Después uno se tiene que sostener en ese lugar y hacer conscientemente un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, un cambio en la forma en que vamos a enfrentar la vida. un- Y eso va a modificar la forma en que yo me plante. Eh, pero yo, bueno, no sé si soy yo particularmente. Yo, desde mi lugar, creo que en esto con Julio coincidimos en que yo siempre digo, yo no tengo pacientes, yo tengo clientes y mis clientes quieren respuestas. ¿Vamos a obtener respuestas? Sí. ¿Vamos a obtener resultados? Sí. Pero hay muchos resultados también que se van a ver a largo plazo. Hay algunos Claro. que se ven inmediatos, como este vino, Costello tomó y a las 2 semanas tuvo el ascenso. Hay otros que lleva por ahí 1 o 2 años encontrar la respuesta, pero porque la persona tiene que seguir haciendo un proceso con esa información. Claro, pero en el caso ese de esa persona puntual que consteló y en 2 semanas tuvo el ascenso probablemente le hubiese llegado eh, y él de alguna manera como, digamos, al haber entendido que había un problema con eso en su vida, se lo permitió de alguna manera, habilita a que eso suceda. Pero si él, digamos, no sigue sanando eso, en algún momento no puede volver a repetir el patrón. Sí, O sea, porque no sí, es solamente decir, digamos, mágicamente, listo, yo constelé, entendí que el problema viene de antes, no es mío. Inclusive hasta puede llegar a decir, bueno, como no es un problema mío, yo ya lo resolví, ya lo entendí, no sanar, no seguir el camino de sanación de ese conflicto. Y con el tiempo, sí, le llega el ascenso, se quedan con su familia, todos felices, pero en algún momento esa, esa piedrita ahí adentro hace una rajadura y vuelve al patrón. Mira, ah, podríamos armar un ejemplo ahí, perdón. sí, Podríamos tomar un ejemplo ahí, ¿no? Armarlo, digamos, ¿sí? La persona, ponele, el tema sería bueno ahí descubrir para qué ha sido bueno sostener este síntoma, tener este síntoma, ¿sí? Porque probablemente, como una posibilidad, este síntoma hacía que él se sienta parte de ese sistema, ¿se entiende? Entonces, cuando descubre el síntoma y empieza a resolver, fíjate que a partir de ahí, ¿qué empieza? Ya es innecesario sentirse parte a través de esto, pero esto está sostenido con una necesidad, ¿sí? Ahora hay que empezar a trabajar esa necesidad. ¿Se entiende esto? Ujú. Entonces, ahí es donde, ¿para qué es bueno? ¿Sí? Ahí está la necesidad del síntoma, ¿sí? En psicología a veces hay operadores que dicen que el síntoma es necesario para el consultante. Y sí. si vos le decís eso a un consultante es terrible decir, pará, estoy aquí porque la estoy sufriendo y vos me decís eso que no te estoy entendiendo, ¿no? Pero es real. Ahí podría haber, esto es una posibilidad en mí, porque psicología tiene esto, una en mí, y eso es lo atrapante de Y, psicología. y va a depender de mucho también de las personas. Hay personas que con una sola sesión van a estar, ya está, resolvió y capaz que nunca más repite. O hay personas, por ejemplo, ¿sabes? Lo que vos me traías me hace acordar mucho el caso de las adicciones, donde se cambia una adicción por la otra. O sea, dejo de consumir alcohol o drogas, por ejemplo, y paso a ser adicto a la comida. Claro, O en donde sí se da la sanación, porque sané una adicción, pero en realidad hay algo que si el proceso no se continúa, sigue estando a través de otro lugar. claro. Eh, hay, hay posibilidades, como tantas personas quieren entrar en proceso. Cada persona va a ser un mundo aparte. Y yo he sido consciente y he sido testigo de procesos que no te miento, en 1 o 2 sesiones hicieron cambios rotundos, los sostuvieron y descollaron. Y gente
que yo vengo laburando o venimos laburando hace 2 o 3 años y voy derivando a otras personas para ver que, porque por ahí no es uno el terapeuta, necesita otro terapeuta y no logra darle la vuelta de rosca. Porque no será el momento. Eso también uno lo tiene que respetar. Y en esto, yo esto lo aprendí, que soy una persona muy ansiosa y que me gusta todo ya en este ahora y en este momento. Uno tiene que entender que en estos procesos holísticos, en estos procesos sistémicos sobre todo, hay un tiempo que no es nuestro tiempo. No es el tiempo que yo quiero, es el tiempo que el sistema necesita, es el tiempo que mi alma o mi inconsciente necesita para procesar la información, es el tiempo que las cosas sirven para acomodarse, que va muy en contrapartida con la inmediatez de la actualidad, de Claro. la posmodernidad esta que estamos viviendo. Entonces, es entender que hay tiempos. Y hay Mira, algún, perdón, Julio, hay un, viendo que la mirada sistémica, digamos, como que te corre del eje del problema un poco y es encontrar un poquito, el buscar en todo el sistema que a uno lo rodea o que lo ha, o que lo ha influenciado de generaciones anteriores, la raíz de ese síntoma o de ese conflicto que uno tiene. No hay como un riesgo ahí de que uno diga, bueno, esto como no es culpa mía, bueno, yo ya entendí que viene de mi bisabuelo, y bueno, no es culpa mía, no necesito hacer más nada. Con encontrar el origen ya está suficiente. Hay como bien, un riesgo ahí. bien, mira. Tomando estas palabras, yo lo primero que invitaría a la persona es que ninguno es culpable de nada, somos responsables. Desde el espacio que yo trabajo, siempre digo trabajo desde la responsabilidad, no desde la culpa. La culpa siempre es condenatoria. La culpa viene a partir de un juicio, ¿sí? Entonces, si yo emito un juicio, me encuentro culpable, lo que sigue, ¿qué es? Pagar. Entonces ahí quedo anclado. La culpa nos va anclando. En esto de tomar un sentido de responsabilidad. Yo me hago responsable. Esto está pasando. Bueno, veo que esto proviene desde este lugar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi sentido de responsabilidad es seguir avanzando. Entonces, desde ese mismo lugar y por amor a mí mismo, lo que voy a hacer es trabajar, dejar esto donde tengo que dejarlo o trascenderlo, resolverlo, ¿sí? Entonces, eso me permite avanzar. Y sin seguir, sin irnos tan lejos, quería tomar esto que dice Adelie cuando nombró la palabra alma. Eh, Somos seres espirituales, ¿sí? Y yo habito mucho desde ese lugar y hay una frase que se nos enseña mucho, es saber que hay un tiempo correcto, ¿sí? Que también está la persona correcta y está el lugar correcto. Y es algo que nos cuesta comprender porque esto tiene que ver mucho con el sentido, con la espiritualidad. Y el individuo es más mental por ahí. Entonces, y desde ese lugar está, quiere determinar el tiempo, quiere determinar el lugar, quiere determinar la persona. No, el alma es sabia. Por eso decíamos el otro día, en el encuentro anterior, que el alma es sabia. Lo importante aquí es hacer ese proceso de aprender a escucharnos, ¿sí? No qué pensamos, sino qué sentimos. ¿Sí? Ahí es donde conectamos con el alma, conectamos con nuestro ser esencial, que es donde está toda esa sabiduría que salimos a buscar afuera y está dentro nuestro. ¿Les parece Y si... Hay, Ah, perdón, sí, Aleli. no, 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 sí que hay una frase que a mí me gusta mucho, no me acuerdo ahora de quién. Yo soy muy de citar autores, pero porque creo en la honestidad intelectual, o sea, si no es mío el concepto, tengo que dar decir de quién Claro. es. Em, que dice, nosotros no solo nosotros somos en un contexto que nos supera, en un tiempo que no es nuestro, pero que tenemos que aprender a vivirlo como nuestro. Ahora, amalgamarnos a estas miradas, si no tenés ganas si querés hacer un proceso ya rápido, inmediato, no es el lugar, no es Bien. este lugar. eh, Eh, per- sí, no, perdón, nada que ver. No, me quedé sonriendo porque digo, admiro a Lely, a la gente esta que tiene la capacidad de citar a alguien, si tiene esa memoria.
sepan que si yo le cito a alguien, vaya a verificarlo, porque no conecto con nada. Es un tema para mí. Yo me quedo con la boca abierta cuando dice según, y yo digo, si yo te mando un según, después googlealo. Bueno, si les parece, no sé si quieren hacer algún tipo de conclusión respecto de lo que es, de lo que fue el tema, que me parece que igual se fue un poquito por las ramas, pero por culpa mía, pero de lo que fue el tema del episodio de hoy, si quieren hacer alguna conclusión y vamos cerrando con las preguntas que dejaron del video anterior. Vale. Yo lo único que quiero agregar, y para dar el tema a este tema de los constelados, de los sistemas, de la implicancia del sistema, es que los sistemas como sistemas familiares o sistemas históricos en los que trabajamos incluyen naturalmente. Entonces, cuando aparece un síntoma es porque hay algo que no se está viendo en la historia nuestra o de nuestro sistema. Síntoma biológico, síntoma emocional, síntoma económico, porque puede haber en distintos ámbitos, como hemos hablado de distintos casos acá, re- eh, y que poder mirar esa historia lo que nos va a permitir es vivir, no es construir nuestra propia historia, no seguir repitiendo patrones ancestrales que sirvieron en algún momento, pero que hoy no, ya no son válidos. Eso por mi Yo, parte. por ir cerrando, diría entonces lo que se nos enseña, ¿no? Que una mirada sistémica significa mirar atrás para poder avanzar hacia adelante. Sí. ¿Mm? Eso es lo que Perfecto, es una mirada sistémica. perfecto. Bueno, entonces, al menos por el día de hoy damos por cerrado el tema, como para pasar a hacer un breve, digamos, les cuento algunos comentarios que llegaron. Llegó un comentario de Vilma a través de un comentario en el propio video de YouTube que subimos, que ella hablaba de si en algún momento se puede tocar el tema de amor de pareja, que ella plantea que lo entiende como una obligación por el vínculo. O sea, como entiendo yo, esto es una deducción propia del mensaje, como si el amor fuera una obligación por ya estar en pareja o ya estar casado con esa persona. No sé si quieren aportar algo ahora, si quieren que lo dejemos para un tema como para desarrollarlo como más, de manera más completa en otro episodio. Yo lo que le diré es Entonces, que Dale, sí, amigo. Dale, 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 dale vos. yo le quería que se contacte, ¿sí? Porque son temas muy personales y toda respuesta que nos, por lo menos de mi lugar que yo le pueda dar, sería desde una presunción. ¿Sí? Claro, Porque hay como varios temas, ¿sí? Es como que si hubiera, podíamos, tomando la posibilidad de la presunción, pareciera ser que viene desde una paternidad donde la pareja ha sido como obligado o arreglado, ¿sí? Entonces el amor es obligatorio, estar en pareja tiene que haber un amor, no, tiene que haber amor para estar en pareja, que es distinto, pero ella pareciera ser, ¿sí? Que lo expresa distinto, ¿no? claro. Como que primero la pareja y después tiene que establecer el amor. No, el amor viene la pareja viene por consecuencia. Pero bueno, hablarlo como individuo. Primero, sí, eso. Pues, segundo, seguramente vamos a tocar el amor de pareja y todo lo que tiene que ver en otros videos, para otros videos. Em, y a mí, ¿sabes a qué me resonó, Julio? A mandato. Pero un Sí, por mandato de eso. lleno. Hay Totalmente, un deber ser en relación a la pareja. claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay un mandato ahí, impreso en su mente que, wow, ¿no? Y Sí, bueno, y el día que, sí. que trabaje en este tema de pareja, invítenme. Bueno, Hacemos la consulta online. hacemos la consulta en vivo de Julio hoy. Y ahí se aseguran el éxito. Mira, vos sabés que hablando de los sistemas, te voy a contar algo, Diego, que pasa mucho. En coaching hay un dicho que dice, nunca le llega a un coach, un coachee o un paciente que no necesite. Pero esto pasa en todo. ¿Qué significa? Nunca me va a venir un paciente que yo no pueda o ayudar o bien no me sirva para ver algo mío. Muchas veces nos encontramos diciéndole al otro lo que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, cuando alguien viene y te dice, che, necesito hablar de pareja,
Por ejemplo, a mí no me preguntaron de pareja, yo tuve otras preguntas, se lo preguntaron a Julio. Ese tema tiene que ver con Julio seguramente. A mí me preguntaron, por ejemplo, sobre el dinero, que tiene algo mucho que ver conmigo, que es un Claro, tema que es muy recurrente en mis procesos, porque uno se vincula de alguna forma con la gente o se conecta con gente que resuena, que vibra en la misma sintonía energética. Si yo tengo el dinero, posiblemente me venga gente a consultar sobre dinero. claro, Si yo tengo conflicto, y conflicto, a ver, no significa que el conflicto me angustie, significa, che, yo o no tengo pareja o es algo que es un tema recurrente que viene a mi situación actual porque quiero resolver, porque me va mal con mi pareja, y de golpe empiezan a aparecer coaches vinculados a ese tema. bien. Después nos llegaron otras consultas por WhatsApp, pero bueno, de ello no vamos a dar los nombres porque eh, prefirieron hacer la pregunta como anónimos. No Por son algo públicas. mandan por WhatsApp y no escriben directamente en los comentarios. Y está buenísimo, como lo hicimos en el video anterior, o sea, quedan los WhatsApp de tanto de Julio como de Aleli para que si Totalmente. sienten que necesitan hacer alguna consulta personal, ya sea para ser tratado como anónimo acá en el video o para tratarlo de manera personal, íntima con cada uno de ustedes, queda el WhatsApp en la descripción. Eh, el mensaje, yo hice una síntesis, por supuesto, de lo que me contó. eh, Dice, no puedo sostener justamente, mira, no puedo sostener una relación de pareja por mucho tiempo y siempre terminan más o menos de la misma manera. Entonces, la pregunta es, ¿todos los hombres son iguales o el problema será mío? ¿Qué opinas? ¿Qué ¿Qué opino pensás? yo? Sí, Y el no problema es que es todos los suyo. hombres sean iguales. Elige por algún motivo que habría que ver cuál es, familiar, histórico, personal, elige a los mismos tipos de hombres. Ah, Con lo cual, entonces, la respuesta está, el problema, o sí, problema, vamos a sacar el tema problema. Conflicto. El conflicto está en uno, ¿sí? Y a partir de ahí uno elige siempre mismo tipo de hombres. claro. Yo tengo un coachee con el cual hemos trabajado bastante y la otra vez venía con un conflicto de pareja y me decía, no, porque mi novia, ta, 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 y mi novia, ta, 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 y mi novia. Entonces en un momento le digo, che, ¿vos querés que yo la coachee a tu novia? Tráeme a tu novia. Pero yo te estoy coacheando a vos. Y si te coacheo a vos, no puedo no puedo resolver el conflicto de tu novia. Necesito que hablemos de lo que te pasa a vos con lo que tu novia hace. No con lo que tu novia hace, porque no puedo avanzar desde ese lugar. Cuando la persona te trae recurrentemente esto, son todos los hombres iguales, no, porque siempre me hace lo mismo. Che, ¿será que siempre te hace lo mismo o será que vos siempre interpretás igual distintas acciones? Eh, ¿qué puedo hacer yo como terapeuta, como consultor, como whatever sea? ¿Qué puedo hacer yo con tu problemática? Entonces, cuando a mí viene alguien y me dice, no, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, ¿y estará que estás eligiendo todo de la misma calaña? Claro, claro. Eh, bueno, y la última pregunta que nos dejaron, el último comentario, decía, inicié un emprendimiento hace poco y si bien entiendo que no estamos en el mejor momento económico, me cuesta mucho vender. Dice, todos me dicen que soy bueno en lo que hago, pero al momento del trato con el cliente pierdo convicción y me cuesta cerrar la venta. Y hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si vende? Claro, ¿Qué pasa si gana dinero? Claro, claro. Y ¿entendés? muy vinculado con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, Claro. ¿Entendés ahí donde se manifiesta el síntoma y las respuestas son miles? Las posibilidades. Está buenísimo. A mí que me gusta esto, ¿no? Ahí yo lo que le pregunto, yo por ejemplo trabajaría también, se puede trabajar autoestima, si considera que puede vender, lo que está vendiendo es digno de ser cobrado. claro, claro. Igual se entiende que, digamos, que todas estas consultas eh, no son que entienda la gente que nos pregunta, ¿no? No son para analizar puntualmente y No, detectar un síntoma, sino es simplemente para lograr no que esa persona se haga preguntas a sí mismo es,
y que le puedan empezar a abrir ese caminito, o que simplemente empiece a hacerse esas preguntas que quizá no le encuentre respuesta y lo invite a hacer una consulta más compleja o algo. Pero no, o por supuesto que se entienda que no se van a resolver conflictos de esa manera con un mensajito de WhatsApp, ¿no? ¿Sabes qué No, me y gusta? que estas son todas hipótesis. Nosotros Por no supuesto. hacemos futurismo, ni tenemos la bola mágica de cristal, ni tiramos las cartas. O sea, esto son hipótesis o preguntas o desde nuestra experiencia lo que podemos llegar a leer del comentario. Claro. Ahora, ¿quiere profundizar y quiere realmente sanar? Que nos llame Julio, a mí, que nos escriba, que nos comente, Que se sume a un vivo. que se sumen a los Claro. vivos. Buenísimo, ¿Sabes qué me buenísimo. gusta esto que comentabas, Diego? Porque creo que da pie para aclarar de que no existen fórmulas, ¿sí? Conflicto, no vendo, la respuesta es esta. Porque también a veces, del lugar de constelación, inclusive de un lenguaje muy rápido, la gente dice, tengo problema con la pareja. ¿Cómo fue el tema con tu mamá? Y capaz que no tienen que ver con mamá. Sí, puede haber una gran posibilidad, ¿sí? Pero el Claro, problema es otro, ¿me entendés? O sea, pues si no, son como fórmulas. Ojalá fueran fórmulas, porque aunque escribimos libros de la fórmula y destrabamos la vida de todo. claro, Pero felizmente no lo es. Digo, felizmente no, porque ahí donde se genera todo esto de la investigación y donde todo termina siendo una aventura para llegar al lugar, ¿no? claro. Entonces, no existen las fórmulas, existen posibilidades. Muy bien, Y excelente. cada persona es un universo. No hay universos. Cuando a mí me han dicho que la decodificación es, no, entonces si te pasa esto, esto, otro, no. La decodificación nos da una posible interpretación. Es como decir, voy a una radiografía, a un médico tradicional, a un médico chino o a un médico, un homeópata. La radiografía es la misma, pero voy a tener tres interpretaciones diferentes. La que me sirva a mí es la con la cual me voy a quedar, pero no significa que uno tenga más razón que el otro o más verdad que el otro. Son tres verdades distintas desde distintos lugares. Bien, excelente conclusión. Para ir terminando, los invitamos a que vean el capítulo anterior, que ya está subido a YouTube, después de terminar de ver este, que comenten, que nos den like, que se suscriban, nos ayuda un montón, pero principalmente hay una de las cosas que les pido que es, si ustedes creen que hay alguien a quien les pueda servir este tipo de trabajo, este tipo de charlas, que les generen esas dudas, les generen esas preguntas, que puedan empezar a generar ese camino de resolución de sus conflictos, recomiéndenselo porque le, es más importante llegar a mucha gente para poder ayudar a esas personas de alguna manera. Sí. Así que no sé si tienen alguna conclusión, algún comentario más para decir. Yo agradecer a todos los que nos estén viendo, que dejen los comentarios, se suscriban, que nos sigan en los distintos canales y que los esperemos en el próximo video. Agradecerles muchísimo por la oportunidad, porque para nosotros significa desarrollar lo que tanto nos gusta y una posibilidad de expansión también. Muchas gracias a todos por estar ahí.